Este es tu tiempo de gloria, victoria, tiempo de confiar. Este es tu tiempo de creer, Dios contigo está.
temer lo que Dios dijo en ti hará. No hay nada que temer, su gloria a tu favor está. Alza tus manos ya, es tiempo de celebrar. Da un grito de libertad, este es tu tiempo de gloria, victoria, tiempo de confiar. Este es tu tiempo de creer, Dios contigo está. Dios contigo está. Oh, 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 oh. Nada puede detenerte, tocarte, el gozo robarte, no. Dios contigo está. Dios contigo está. Este es tu tiempo de gloria. Muy buenos días, iglesia. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes una escritura para animarnos. Se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así la escritura: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. A pesar de las diferentes situaciones por las que cada uno de nosotros podría estar pasando, la escritura aquí nos llama o nos anima a alegrarnos en el Señor y a gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Y con esa escritura quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a su Iglesia de Cristo en Santo Domingo. Acompáñenme en una oración, por favor. Querido Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por el honor y el privilegio de poder tener este servicio de adoración a ti. Te pedimos que usted dirija todo lo que vamos a hacer, mi Dios, las canciones, las prédicas, las clases. Dirija todo y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te oramos por ello. Amén. Clama, si Satán quiere engañar,
Buenos días familia, qué gusto poder saludarles a todos ustedes en la mañana de hoy y también tener este privilegio de poder llegar a sus hogares con el mensaje de la comunión. Quise ponerle un título al mensaje de hoy y le puse Nos liberó. ¿Por qué nos liberó? Porque la muerte y resurrección de Jesús nos libera del juicio, nos libera de la muerte eterna. Y quiero que tomes un momento y que te imagines que hoy es el día del juicio y que te encuentras parado en una fila hacia las puertas del cielo, en una fila muy larga y que avanza muy lentamente, un pasito a la vez, un poco a poco va esa fila. Y a medida que te acercas, te vas preguntando en el camino, ¿voy a entrar? ¿Me van a dejar entrar? Fíjate, en el mundo hay aproximadamente un estimado de 2.400 millones de personas que dicen ser seguidoras de Cristo y muchas otras más personas que dicen creer en Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuántas de esas personas van a entrar al cielo? ¿Cuántas de esas personas van a poder tener esa oportunidad? La buena noticia es que gracias al sacrificio, muerte y resurrección de Jesús, tú y yo tenemos la oportunidad de poder entrar al cielo. Y quiero que me acompañes a la Biblia para que podamos confirmar todo esto. En la Biblia, en Romanos capítulo 8, vamos a estar leyendo específicamente los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice la Biblia: Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te libera de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Esta es nuestra oportunidad, amigos y familia, nuestra oportunidad de ser liberados del pecado, de ser liberados de la muerte. No tenemos ninguna condenación, dice la Biblia. Esto es para aquellos, dice la Biblia, que están unidos a Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, pero ¿para quiénes? Dice la Biblia específicamente, para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes van a entrar? ¿Quiénes son los que van a tener esa oportunidad? El sacrificio que Jesús hizo fue para todos y por todos. Y a veces nosotros podemos tener ideas y estar pensando de que Dios anda con un cuaderno anotando todas las cosas que nosotros hacemos, todo lo malo, ahí lo tiene Dios anotado. Y es cierto, Dios está pendiente de lo que hacemos y sabe lo que hacemos y está en contra del pecado, no tiene nada que ver con el pecado. Pero es así que realmente Dios nos trata. Si nos fijamos en las Escrituras, si nos fijamos en la Biblia, nosotros vemos que lo que Dios hace es todo lo contrario. Es liberarnos del pecado, es alejarnos del pecado, es quitarnos el pecado. No estar como un policía detrás de nosotros, tú pecador, hiciste esto, hiciste aquello, no. Sino que lo que Dios hace con nosotros en una unión con Cristo Jesús es liberarnos del pecado, liberarnos de la muerte. Es todo lo contrario. Lo que Dios nos ofrece es liberación. Lo que Dios nos ofrece es salvación. Entonces vuelvo y pregunto, ¿quiénes van a entrar? La respuesta es simple. Aquellos que van a entrar, solo que, como vemos en la Biblia, tienen una unión con Cristo, aceptando ese sacrificio que Él ha hecho por amor por cada uno de nosotros. Y sabiendo nosotros que unidos a Cristo, por su sacrificio, tenemos salvación, tenemos liberación, tenemos vida eterna, la pregunta que tenemos que hacernos entonces nosotros de manera personal: ¿cómo está esa unión con Cristo? ¿Cómo está tu relación con quien murió por ti? Jesús hizo esto por todos nosotros. No para que nosotros simplemente tengamos la idea en la cabeza de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que nada contra mí porque Dios está conmigo. Eso es cierto, eso lo dice la Biblia. Pero lo principal de todo esto, de que Cristo murió por nosotros, fue para que tú y yo pudiéramos tener una relación íntima con Él. Y a través de esa relación podamos tener cada uno de nosotros salvación. Porque gracias al sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, tú y yo tenemos la oportunidad de poder entrar. Acompáñame en una oración por esa oportunidad y ese privilegio que tú y yo tenemos
el día de hoy. Amén. Señor y Padre, gracias, mi Dios. Gracias por darnos la oportunidad de ser liberados, mi Dios, del pecado, de alejarnos del pecado, mi Dios, y la oportunidad de poder entrar en la eternidad, mi Dios. Gracias a ese sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, mi Dios. Ayúdanos a poder a recibirlo, aceptarlo y vivirlo, mi Dios, cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús le oramos. Amén. Sabes que miles promesas te esperan, no pienses que no. Hoy se ha abierto una puerta y debes entrar. Dios está a tu favor, Él lo hará. No importa lo que suceda, como dijo será. Resurgirá la esperanza en ti. Tus sueños no los verás morir, solo cree y mira adelante. Es mucho más grande lo que a ti llegará. Vuela tan alto como águilas, elévate por encima de la adversidad. Desde arriba pequeño se ve tu problema. No temas, no temas. Renueva tus fuerzas. Vuela tan alto como águilas, tan lejos como puedas llegar. Desde arriba pequeño se ve tu problema. No temas, solo arriésgate y cree. No podrás, por más que intentes frenarte, tu vuelo alcanzas. Eres hijo de Dios, más que vencedor, y así Él te diseñó. Solo cree y mira adelante. Es mucho más grande lo que a ti llegará. Vuela tan alto como águilas, elévate por encima de la adversidad. Desde arriba pequeño se ve tu problema. No temas y no temas. Dios y tú son mayoría. No necesitas más, no necesitas más. Vuela tan alto como águilas, elévate por encima de tu adversidad. Desde arriba pequeño se ve tu problema. No temas, solo arriésgate y cree. Contribución a los desposeídos. La Escritura dice en Lucas 6:38, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Querida familia, aún vivimos momentos difíciles y muchos no pueden suplir sus necesidades elementales.
y al compartir las bendiciones que recibimos de Dios a través de nuestra contribución, estamos llevando alivio a la vida de otros. Puedes ayudar depositando tu contribución en uno de los números de cuenta que están en pantalla. Favor colocar en el asunto contribución a los desposeídos. A continuación presentamos nuestro mensaje principal. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Espero que todos se encuentren muy bien. Un privilegio para mí compartir con ustedes esta mañana. Si me pueden acompañar, por favor, a una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este día. Gracias por este momento. Gracias, Padre, porque podemos escuchar su palabra. Le pido que sea usted quien hable a través de mí y que su palabra, mi Dios, nos llene de amor, de fuerza, de fortaleza y de ánimo para seguirlo siempre, Dios. Todo se lo pedimos y se lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué bueno es estar con ustedes a través de este medio. El título de mi prédica el día de hoy se llama Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. ¿Te has preguntado, cuando piensas en la palabra suficiente, qué cosas vienen a tu mente? Cuando tú piensas en esa palabra, ¿qué cosas te pones a pensar? ¿Cuántas cosas podrían contar que son suficientes en tu vida y que son buenas? Pero ¿cuántas cosas te podrías poner a contar que no son suficientes y que son necesarias en tu vida? O sea, cuando hablamos de la palabra suficiente significa que existe o se da en la cantidad adecuada, sin sobrar, para lo que se necesita. Así es Jesús. Jesús se da a nosotros en la cantidad adecuada, en lo que necesitamos, en lo que tú y yo justamente necesitamos, como dice la definición, que existe o se da en la cantidad adecuada. Jesús para nosotros es la cantidad adecuada. Él se da en cada área, como lo enseña la Escritura. Y esta mañana, si me pueden acompañar a la Biblia, a Lucas 5, 17 al 26. Lucas capítulo 5, en la versión Dios habla hoy, versículo 17 al 26. Dice así: un día en que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor se mostraba en Jesús, sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde meterlo, porque había mucha gente. Así que subieron al techo y, abriendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla. Allí en medio de todos, delante de Jesús, cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaba pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios, y llenos de miedo dijeron: hoy hemos visto cosas maravillosas. El día de hoy yo quiero ayudarte a ti a ver cómo es Jesús en nuestra vida, cómo suceden todas las cosas para nuestro bien, cómo Él prepara todo el camino. Pero, como dice el título de la prédica, Jesús es suficiente.
Y este día, antes que continuar, yo quiero hablarte que vamos a tener 2 puntos. El primer punto va a ser cuando Jesús no es suficiente. Cuando Jesús no es suficiente. Si me pueden acompañar a la escritura, en el capítulo 5 de Lucas, del versículo 20 al 24, dice: cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda, pues voy a demostrarle que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Qué increíble momento de estar con Jesús. Cómo podemos ver tantas cualidades de Jesús. Aquí vemos que estos hombres traen a un amigo enfermo, un paralítico, lo traen en una camilla. Y dice la Escritura que como no podían traerlo, o sea, no pueden llevarlo a Jesús por la puerta, simplemente alguno de ellos tuvo la genial idea de ir y subirse al techo y decir: vamos a romper este techo y vamos a bajarte por aquí. Yo de verdad que un amigo que me quiere ayudar, yo lo aprecio como ese, que va a hacer lo que sea. Pero yo no creo que el dueño de la casa estaría muy contento con alguien así. Pero el punto es que esos amigos ven esa necesidad que tiene este hombre. Y como no pueden entrar su amigo por la puerta, lo llevan a Jesús, rompiendo el techo de esta casa y bajándolo justo frente a Jesús. Cuando Jesús lo ve, que es donde empezamos en nuestro punto, primer punto, cuando Jesús no es suficiente, vemos que hay una reacción. Dice Jesús aquí, en la Escritura, que cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Yo, pensando en cómo Jesús ha actuado en mi vida y en la vida de mucha gente que yo conozco, ¿qué es importante? Para Jesús todo es importante. Para Jesús que tú comas es importante. Para Jesús que tú camines es importante. Para Jesús que tú tengas lo necesario es importante. Pero para Jesús es más importante que espiritualmente estemos bien. Y aquí la Biblia nos explica qué él vio en este hombre. Que lo primero que él se enfocó fue en perdonar sus pecados. Pero piensa en esto: un hombre paralítico, alguien que tiene años acostado, cuántos pensamientos, cuántas preguntas no contestadas, cuántas amarguras o cuántas decepciones por el hecho de ser esclavo de su cama y de su cuerpo. Y dice la Escritura aquí, cuando Jesús ve la fe que estos hombres tienen, lo primero que Jesús les dice es: amigo. Es increíble, Jesús lo llama amigo. Significa que no importa cuán lejos tú estás de Jesús, Jesús quiere ser tu amigo. Jesús quiere ser ese amigo que cubre tu necesidad. Y que así como estos hombres llevaron a donde Jesús no solamente quiere que te lleven donde Él, pero Él quiere tener esa conexión contigo, esa relación contigo y conmigo. Y aquí Él le dice: amigo, tus pecados quedan perdonados. Pero pasa algo increíble. Dice el versículo 21, entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar. No sé si hablarían en voz alta, ¿verdad? Pero dice, comenzaron a pensar: ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaba pensando y le preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? Vamos a parar un poquito aquí. Aquí estos hombres, ellos no están viendo el amor de Dios. Ellos no están viendo lo que Jesús está haciendo. Ellos simplemente se enfocaron: ¿qué es lo que Él dijo que no me cuadra? ¿Qué es lo que Él dijo que yo no estoy de acuerdo? ¿Qué es lo que Él dijo que creo que es una ofensa contra Dios? Y aquí Él dice, ¿quién es este? O sea, los fariseos, ¿quién es este hombre que se atreve a decir cosas ofensivas, palabras ofensivas contra Dios? Pero ellos no vieron que lo que Jesús quería hacer era mucho más grande
que levantarlo de la cama o levantarlo de la silla. Y no obstante, Jesús también lo confronta. ¿Sabe? Los maestros de la ley no vieron la importancia del perdón de pecados de ese hombre, ni el milagro de su sanidad. Hay algo que hay que entender. Desde el Antiguo Testamento había una creencia, e inclusive Jesús un día caminando con los discípulos, y se recuerdan de cuando él se junta con el ciego, que le da la vista, y los discípulos preguntaron: maestro, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Por el pecado de él o el pecado de sus padres? O sea, había una tendencia a pensar que cuando algo sucedía en ti, es porque era algo que Dios estaba castigando por algo malo que se había hecho. Pero Jesús le dice en ese momento a los discípulos: ni por el pecado de sus padres ni por el pecado de él, sino para que se muestre la gloria de Dios. Muchas cosas pasan para que se muestre la gloria de Dios, para que se vea la misericordia de Dios, para que se vea el amor de Dios, para que se vea que Dios está ahí con nosotros de una manera u otra. Pero estos hombres simplemente vieron la palabra de Jesús. Ellos no vieron más nada. Estos hombres solo se centraron su vista y pensamientos en lo que entendían que no estuvo bien, porque Jesús para ellos no es suficiente. No apreciaron que tenían a Dios mismo a su lado. Tenían un corazón tan duro que no podían ver ni escuchar lo que Jesús estaba haciendo. Ni siquiera prestaron atención a que Él confrontó sus pensamientos. No tenían pensamientos dirigidos a las cosas buenas, como dice Filipenses 4:8-9. Piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que merece alabanza. Ellos no tenían para nada ese criterio en ese momento, porque para ellos Jesús no era suficiente. Pregunta: ¿cómo está nuestro pensamiento el día de hoy? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Jesús está siendo suficiente para ti? Y si no lo está haciendo, ¿qué Él necesita hacer en tu vida para que sea suficiente en tu vida? Jesús. Estos hombres vieron los milagros, vieron tantas cosas, vieron cómo Jesús se sentó y sanó a este hombre, que vamos a ver la parte B en un ratito, la otra parte. Pero cómo muchas veces nuestro corazón duro nos impide ver los milagros de Dios en nuestra vida. Cómo cuando no vemos a Dios como suficiente, cómo nada de lo que Él hace es suficiente. Nos ayuda, nos anima, nos bendice, nos cuida, nos da la salud, pero no es suficiente. Cuando tu corazón está duro, nada es suficiente. Y algo interesante, todos los milagros que Jesús hizo, los hizo delante de mucha gente. O sea, Él no hacía las cosas a escondidas, no las hacía en un lado, las hacía que todo el mundo podía verlo. Si tú notas todos los milagros, cuando despertó a Lázaro, cuando el ciego vio, cuando Bartimeo, siempre había mucha gente. O sea, que el que no creía en Jesús no era porque no había visto, era más, o no había escuchado, era porque Jesús no le era suficiente para él. En Juan capítulo 12, versículo 37, dice la Biblia, Juan 12, versículo 37, a pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en Él. Qué triste tener a Dios al lado tuyo. Qué triste tener a Jesús contigo y no ver los milagros. Hermanos, hermanas, ustedes que tienen muchos años en la fe, ¿todavía Jesús es suficiente para nosotros? Es Jesús quien nos llena, es Jesús quien nos ayuda a ser felices. No necesariamente lo que tenemos o lo que dejamos de tener. No necesariamente si se cumplieron los sueños o si no. Jesús, cuando no es suficiente, no importa lo que pasa. Siempre va a haber una buena razón para no creer, para no estar felices, para no estar conforme. Y este día tú tienes que hacerte la pregunta, ¿cuáles son los pensamientos que estás teniendo? Y si Jesús está siendo suficiente en tu vida. Aquí dice la Escritura que a pesar de que Jesús había hecho tantas señales milagrosas, simplemente ellos no creían. El día de hoy, ¿tú eres de los que creen?
¿Tú eres de los que ven lo que Él hace o has olvidado todo lo que Él hace? Yo mismo pienso, Dios ha hecho muchísimas cosas en mi vida, ha hecho muchísimas cosas en la vida de mi familia, ha hecho muchísimas cosas en la vida de los hermanos en la iglesia y en la vida de familiares de hermanos que pertenecen a nuestra iglesia. Y estoy seguro que en la vida de mucha gente que ni en la iglesia están, que ni conocemos. Pero solamente podemos ver el milagro de Jesús cuando Él es suficiente para nosotros. ¿Qué reacciones tenemos cuando Jesús no es suficiente? Bueno, una de las reacciones es que mi corazón se cierra a Él. Cuando Jesús no es suficiente, nuestro corazón puede pasar lo que pase, pero nuestro corazón se cierra a Él cuando Él no es suficiente. No veo lo que quiere hacer por mí. ¿Cuánta gente hemos invitado a la iglesia? ¿Cuánta gente han estudiado la Biblia y no han terminado de convertirse? ¿O cuánta gente siendo hermanos en la fe ya no están? Porque Jesús no ha sido suficiente. Porque se trata de Jesús. Ser cristiano se trata de vivir para Cristo. Y si nos vamos del lado de Cristo, pues entonces Él no era suficiente en ese momento. También no veo lo que Él hace por mí o lo que quiere hacer por mí. No quiero escuchar su palabra. No busco llenarme de su palabra. Busco excusas para no cambiar. No puedo ver su amor y su compasión. No puedo creer en Él. Estoy ciego a ver sus enseñanzas. Nada es suficiente aunque Él me lo da todo. Pierdo hasta lo más importante, que es mi salvación. ¿Sabe? Cuando Jesús no es suficiente, podemos actuar como estos maestros de la ley. No importa lo que Él hizo, no importa lo que hace, no importa que Él vino, no importa que sus palabras, no importa que Él me confronta y me dice lo que necesito escuchar. Cuando Jesús no es suficiente, nada de lo que haga nos llena, nada de lo que hace nos hace cambiar, porque Él no es suficiente. Y este día quiero que tú reflexiones en todas las cosas de tu vida y que tú pienses, si Jesús no es suficiente, ¿qué Él necesita hacer para que sea suficiente? Porque Jesús hizo de todo un poco. Y para esos maestros de la ley, aunque déjame aclarar algo, hubieron maestros de la ley, como Nicodemo, que realmente creían en Jesús, pero por miedo a los fariseos, por miedo a los maestros de la ley, seguían a Jesús en secreto. Preferían la gloria que dan los hombres a la gloria que da Dios, porque la gloria que da Dios lleva sacrificio y lleva confrontación o confrontar a otros. Entonces, este día, a usted que nos ve, que ve la iglesia, que ve el servicio, ¿qué usted necesita para que Jesús sea suficiente? Porque si vemos aquí, solamente con esta situación que está pasando de este paralítico, solamente con esto, Jesús hizo muchísimas otras señales que yo estoy seguro que ellos escucharon y ellos vieron o supieron de alguien. Pero aún así ellos no creían en Jesús. No seamos así. No permitas que tu corazón esté tan duro, tan amargo, tan distanciado de Dios, que no veas a Dios haciendo el milagro de tu vida. Nuestro segundo punto del día de hoy. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Cuando Jesús es suficiente, todo lo que Él hace nos va a dar una u otra manera ánimo para seguir, ánimo para soportar, ánimo para continuar. Cuando es suficiente. Lucas 5, 17 al 20 dice: un día en que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor se mostraba en Jesús, sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde meterlo, porque había mucha gente. Así que subieron al techo y, abriendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla. Allí en medio de todos, delante de Jesús,
Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al hombre, le dijo al enfermo, amigos, tus pecados quedan perdonados. Para estas personas, Jesús era suficiente para que sane a su amigo. Para estas personas, como Jesús era suficiente, ellos estaban dispuestos a hacer lo necesario para llegar donde Jesús. Cuando Jesús es suficiente en nuestra vida, todo esfuerzo vale la pena. Cuando Jesús es suficiente, sabemos que Jesús está tan preocupado por nuestra salud espiritual como por nuestra salud física. Él sabe que lo espiritual es eterno y lo primero. Y al final, lo que continúa haciendo es suplir su necesidad física, que era curarlo. Jesús es lo más importante para nosotros. Jesús es suficiente. Jesús es en nosotros quien nos levanta cada día, quien nos da la fuerza. Cuando es así, hay algo que hay que entender. Cuando Jesús es suficiente, nuestra vida habla sola. No importa si tenemos o no tenemos, no importa la situación. Cuando Jesús es suficiente en nuestra vida, si tenemos mucho, pues estamos bien. Y si tenemos poco, pues estamos bien. Cuando Jesús es suficiente en tu vida, sabemos que poco o mucho es suficiente. ¿Es Jesús lo más importante para nosotros el día de hoy? Algo que fue muy interesante con este hombre es que él vio cómo estos hombres bajaron a ese Señor. Y Jesús lo llamó, amigo, tus pecados quedan perdonados. O sea, para Jesús es importante tu vida espiritual y mi vida espiritual. Este día quiero hacerte esta pregunta. ¿Está siendo Jesús importante en tu vida y suficiente? ¿Cómo está tu vida espiritual de acuerdo a Jesús? Jesús lo primero que vio fue en este hombre perdonar sus pecados. ¿Entiendes tú la importancia de que perdonen tu pecado? ¿Entendemos todavía la importancia de ser perdonados por Dios? Cuando, por si se nos ha olvidado un poquito, cuando somos perdonados por Dios, eso indica de que puedo conectarme con Él. Eso indica de que puedo tener una relación con Dios sin miedo a acercarme a Él. Sin miedo a represalias. Puedo estar en paz. Cuando somos perdonados, Él nos da paz. Como dice Pablo, y esa paz cuidará sus corazones, que es mucho más grande de lo que el hombre puede pensar. ¿Estás en paz el día de hoy porque Jesús es suficiente? Me anima tanto porque cuando este hombre fue curado, no solamente perdonado, pero también curado, dice la Escritura que el hombre se levantó y se fue a su casa alabando a Dios. Él vio a través de Jesús el amor de Dios. Él vio a través de Jesús el perdón de sus pecados. Él vio a través de Jesús de que su vida ya no iba a ser esclavo de su cuerpo ni de una cama, sino que él recibió el perdón de sus pecados por un lado, pero la libertad de su cuerpo por el otro. El día de hoy, ¿estás viendo que Jesús sí es suficiente, pero que para ayudar en tu vida, Él tiene que estar conectado a ti y tú a Él? De que Él tiene que venir a tu vida y perdonar tus pecados. De que Él tiene que venir a tu vida y ayudarte y que tú recibas esa libertad. ¿Qué necesitas el día de hoy? A Jesús. Y para que lo que Jesús quiere hacer en tu vida funcione, Él debe ser suficiente para ti. Él debe ser lo más grande para ti. Él tiene que ser lo mejor para ti. Hermano, hermana, tú que nos estás viendo hoy, hermano joven, hermana joven, en la fe, ¿está siendo Jesús suficiente? ¿Estamos caminando con Él cada día? A los hermanos adultos en la fe, a los que tenemos ya tiempo en la fe, ¿es Jesús suficiente todavía? Porque recuerda dónde comienza. Perdona nuestros pecados, nos considera amigos y perdona nuestros pecados, pero luego también nos da la sanidad física. Eso solamente lo podemos ver y vivirlo cuando Él es suficiente en nuestra vida. Para ti el día de hoy,
¿Está siendo Jesús suficiente? Jesús trató la vida primeramente espiritual y después la parte física. Así es que Dios funciona, de adentro hacia afuera, creo que lo dije el otro día. Le dio la atención y le tuvo misericordia. Cambió su vida para siempre. De estar atado, como dije hace un momento, en su cuerpo, le dio libertad. ¿Cómo estás el día de hoy, hermano y hermana? ¿Saben? Les voy a contar lo que pasó hace años, cuando mi esposa estaba embarazada de Héctor y estuvimos en el baby shower. Yo creo que muchos de ustedes estuvieron ahí. Luego, cuando íbamos a la casa, fuimos atacados en el camino y le tiraron un pedazo de bloque al carro donde yo iba, y a mi esposa, gracias a Dios, no le afectó el embarazo, pero sí ustedes saben que ella fue, en su cara fue cortada y tuvieron que hacerle 3 cirugías. Y entre este proceso teníamos una conferencia de hombres. Y ¿saben una cosa? Yo esa noche yo quería salir a buscar a esa gente. Yo quería ir a ese lugar y conseguirlo. Y ¿saben algo? Yo no tenía nada de buenas intenciones. A mí se me había olvidado Jesús en ese momento. Y casualmente Juan Carlos me había dicho que predique para un viernes de esa semana, antes de la conferencia de hombres. La semana antes. Y yo le dije que yo no quería predicar, que yo no tenía deseo de predicar, que yo quería buscar a esa gente. Y le voy a comentar algo. Juan Carlos me dijo a mí, sí, yo creo que tienes que predicar. Tal vez Juan Carlos no se recuerda de eso, pero él me dijo, sí, tienes que predicar. Porque precisamente eso te sucedió porque esas personas no son cristianas. Y mientras más llevemos el evangelio, mientras más mostramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, mientras más compartimos lo que Jesús es en nuestra vida, pues más posibilidades vamos a tener de ganar a hombres como esos que hacen lo malo para que hagan lo bueno. De personas que viven de manera incorrecta para que vivan de manera correcta. Porque Jesús es suficiente. Eso me lo dijo Juan Carlos en ese tiempo. Y ¿sabe una cosa? Yo lo escuché, honestamente yo no quería predicar ese día, pero al él decirme eso yo entendía, no se trata de ti, Arturo, se trata de Dios, se trata de Jesús, se trata de lo que Él hizo por ti. Aunque está pasando por esta etapa en este momento, Él todavía está trabajando, tu esposa está bien, tu niño está bien, tú estás bien. Entonces se trata de llevar el evangelio ahora a otros. No se trata de ti, se trata de Jesús. Y ¿saben algo? Yo prediqué ese viernes, recuerdo yo, y yo creo que aunque los hombres estaban contentos, yo creo que el que estaba desahogado era yo. El que estaba contento realmente era yo, porque no guardé eso en mi corazón para no frenar la palabra de Dios, porque yo entendía que Dios, aunque había pasado esto, había hecho un milagro, había cuidado de nosotros aún dentro de lo malo. Y sabes, amigo, amiga que nos estás viendo, hermano que nos estás viendo, Dios hace milagros. Él está haciendo milagros desde que naciste, aunque tú no lo veas. Él ha hecho milagros desde que tú tienes el primer aliento de vida, ya es un milagro. Y sabes, este día yo quiero animarte a ti a que veas que Jesús es suficiente. Yo quiero animarte a ti a que tú entiendas que en tu vida Jesús es suficiente. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Si tú tienes a Jesús, puedes entender algo. Van a pasar cosas buenas, van a pasar cosas malas, pero más que nada, Él va a estar a tu lado, como lo ha estado conmigo todo este tiempo. En esta mañana hemos visto 2 puntos. Primero, el título de la clase, que es Jesús es suficiente. Luego, cuando Él no es suficiente, no importa cuánta cosa hace, pide a Dios, y yo le pido a Dios también de que mi corazón no esté tan cerrado de que yo deje de verlo a Él. Pero oro por ti y pido por ti de que tú puedes ver los milagros que Jesús ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Que no te cierres como estos hombres, como los fariseos, que por más que vieron, no disfrutaron de tener a Dios cerca. A Jesús, a su Hijo, haciendo grandes señales, y especialmente la señal más grande, que es la señal de amor. Ellos no lo vieron. Pero cuando Jesús, en el segundo punto, es suficiente, Él llena nuestra vida. Él llena cada rincón, cada área, cada cosa. Él se asegura de dejarnos saber de su amor, de su fidelidad, de su deseo de que yo sea su amigo, porque ya de por sí Él es mi amigo.
de que podamos conectarnos con su Padre, que es Dios, y que podamos vivir una relación con Dios, que podemos disfrutarla, porque sabemos que Él lo puede hacer todo. Ya para terminar con esta escritura, dice, en Lucas 4, 18 al 19 dice, este es Jesús hablando cuando iba a comenzar su ministerio: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Aquí Jesús estaba llamando, estaba dando una señal de que cosas iban a cambiar en la vida de la gente, de que Él iba a salir a anunciar la buena noticia a los pobres, pero no a los pobres de dinero, a los pobres de espíritu, a los que no estaban conectados con Dios, de los cuales nosotros éramos de esa parte. Y hay muchísimos todavía que son pobres de espíritu porque no están conectados a Jesús. A anunciar la libertad a los presos, como estaba yo. A dar vista a los ciegos, yo creo que ahí estaba yo también. A poner libertad a los oprimidos, ahí también estaba yo y ahí también estabas tú. Y quiero animarte este día, porque hoy es el día que el Señor llama a tu vida a darte a ti también esperanza, a darte libertad, a darte vista, a darte salud, a que dejes de estar preso, a recordarnos que como es este día, este es el tiempo de tomar a Jesús en nuestra vida y de saber que Jesús es suficiente. Muchísimas gracias, pasen un buen día. Peticiones de oración. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Si por favor podemos incluir en nuestras oraciones las siguientes peticiones de oración. Te invitamos a nuestro próximo servicio para mujeres, en el que contaremos con la participación especial de Sandra Maradiaga, consejera de mujeres de la Iglesia de Cristo de Panamá. Este miércoles 11 de noviembre a las 7:30 de la noche. Será transmitido por YouTube Live y Facebook Live. No te lo pierdas. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram y así podrás recibir notificaciones cuando publiquemos los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde tenemos para ti recursos interesantes que fortalecerán tu fe. Congreso Internacional para Solteros de Pie en la Tormenta, del 27 al 29 de noviembre por la plataforma Zoom. Para más información, visita nuestra página de Facebook Ministerio de Solteros Iglesia de Cristo en México. Yo estoy, gozando estoy, danzando yo estoy.
estoy, gozando estoy, danzando yo estoy, alabando a mi Dios y celebrando estoy en la casa de Dios. No te quedes así, ven y únete a mí. Escucha, solo las estatuas no se pueden mover. Si Dios te ha dado gozo, entonces yo danzaré. Tú puedes recibirlo si le pides con fe. Y si ahora tú le llamas, Él te va a responder. Y si tienes un problema, ve y dáselo a Él. Y yo te aseguro que te va a resolver. La gloria bajó, la unción descendió. Si tú lo crees, confiesa como yo, que en victoria yo estoy, gozando estoy, danzando yo estoy, alabando a mi Dios y celebrando estoy en la casa de Dios. No te quedes así, ven y únete a mí. Hay poder en Jesús. Oh, hay sanidad para ti. Dios se restaura aquí. Hay bendiciones aquí. Él te prosperará. Tu casa levantará. Y nada te faltará. Porque mi Dios aquí está. Hay poder. ¡Vamos! Este es el final del servicio. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que estén con nosotros en nuestra próxima reunión.